Buenas noches a todos. Para mí es un gusto venir a compartir con ustedes algunos temas. De hecho, no se puede agotar todo lo que significa este tema de aborto terapéutico, pero mi intención tal vez es, después de casi ya una semana de escuchar la radio o participar inclusive en algunas entrevistas o debates, yo creo que hay 5 preguntas que se podrían responder o que se podrían hacer, perdón, y a su vez darle respuesta para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del aborto terapéutico. Siguiente. Por eso es que me he planteado 5 objetivos. El anterior, por favor. ¿Qué es y qué no es aborto terapéutico? Luego, ¿era necesario un protocolo como el presentado para salvar vidas? Tercero, ¿cómo así el protocolo puede convertirse en un documento que sirva para el aborto a libre demanda? Cuarto, ¿qué mensajes da el protocolo? Y quinto, ¿hay alternativa? Siguiente, por favor. En el primer objetivo, ¿qué cosa es y qué no es aborto terapéutico? ¿Por qué hago esta primera pregunta? Porque probablemente algunos, al momento de hablar de aborto terapéutico, van a mezclar conceptos y entonces van a decir, yo estoy en contra de todo tipo de aborto y el aborto terapéutico es malo porque mata vidas siempre. Y probablemente la otra persona le va a decir, bueno, usted no sabe de lo que está hablando y podría ser que tenga razón. Entonces, me parece importante que cada uno de nosotros sepa decir bien claramente o que por lo menos tenga un mínimo de noción de qué cosa es un aborto terapéutico y qué cosa no lo es. Entonces, ¿dónde podría estar la definición? Eso me meto un poco en el tema legal, pero solamente para usarlo como una referencia. Siguiente, por favor. ¿Cuántos tipos de abortos se pueden tipificar según su intención? Siguiente. Primero, esto está en un código llamado Código Penal. Para los que saben de derecho, saben de su existencia y saben bien para qué sirve. Ahí es donde se van describiendo los delitos. Y uno de los delitos dice el autoaborto, que hace referencia a la mujer que se causa un aborto, consciente a otro que se lo practique. En ese caso, la mujer estará con pena privativa, no mayor de 2 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Indistinto de los detalles estos penales, lo que quiere decir es que se llama autoaborto cuando una mujer decide abortar. Luego viene el aborto consentido, que es el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de libertad de 1 ni mayor de 4 años. Y si sobreviene la muerte de la mujer, es decir, si es que el aborto termina no solamente en muerte del bebé, que siempre termina en muerte del bebé todos los abortos, sino que además muere la mujer, la pena privativa de la libertad será mayor aún. Entonces, esto es en el caso de que la mujer da su consentimiento y hay alguien que se lo practica. Siguiente. Hay otro tipo de aborto, lamentablemente no se lee, probablemente no lo van a leer algunos de muy atrás, pero es el aborto sin consentimiento. Es decir, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento tendrá una pena privativa de la libertad mayor aún, y más aún si es que ese aborto es generado y si además desemboca en muerte de la mujer. Luego viene una agravación de la pena por la calidad del sujeto, que es que quien lo realiza sea un profesional de la salud, además de que el profesional de la salud tiene pena privativa de la libertad, también será inhabilitado para ejercer la profesión. Entonces, todo esto es a lo que se refiere el aborto consentido o no consentido sin ninguna otra causa. Esto es aborto terapéutico, esto no es aborto terapéutico. Siguiente. Viene el artículo 119, hemos ido avanzando uno por uno. ¿Qué dice la definición de aborto terapéutico según el Código Penal y qué es de lo que vamos a hablar ahora? No es punible, léase, no se castiga. El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Yo voy a explicar luego esto en extenso, pero esto sí es aborto terapéutico. Siguiente. ¿Qué cosa tampoco es aborto terapéutico?
lo que en el Código Penal se describe como aborto sentimental y eugenésico. El aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses, o sea, una pena baja, si es que el embarazo es consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados cuando menos policialmente. Esto es lo que se le llamaría aborto por violación. Y por último, cuando es probable que el ser en formación conlleva el nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico. Eso sería aborto por malformaciones. Esto tampoco es aborto terapéutico. ¿Ok? Entonces, el aborto terapéutico es aquel aborto que no tiene pena, o sea, no tiene castigo, está despenalizado. Ya Gonzalo explicará un poco mejor los alcances de ese término. Y que ocurre cuando es el único medio para salvar la vida de la mujer o evitar en ella daños graves y permanentes. Todo lo demás, repito una vez más, no es aborto terapéutico. Siguiente. Entonces, la primera conclusión es que el aborto terapéutico no es aborto a libre demanda ni por malformaciones del feto ni por violación. Siguiente. Segundo objetivo, ¿era necesario un protocolo como el presentado para salvar vidas? Porque cuando se presenta este protocolo, dicen las autoridades que sin este protocolo van a seguir muriendo muchas mujeres en el Perú. Siguiente. ¿Cómo se llama este protocolo? En realidad, el nombre que tiene es todo este nombre tan extenso que dice Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. Esto voy a sacar un extracto de toda esta definición para explicar si era necesario o no. Siguiente. Cuando dice Guía Técnica Nacional es para quitarle el carácter no ideológico. Y eso tiene una intencionalidad muy fuerte. Para nosotros, el tema del aborto, tanto para los que somos, digamos, profesionales como médicos, para los profesionales del derecho y en general para cualquier tipo de población, el aborto siempre nos genera un cierto rechazo. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese rechazo vaya diluyéndose? Lo vamos a llamar que depende o se necesita y le ponemos el nombre de guía técnica. Ahí no hay nada de ideología, aparentemente. Luego se dice nacional. ¿Por qué? Porque decían que ya habían varios establecimientos del Perú en donde se venía realizando, pero en cada establecimiento se tenía un criterio diferente. Entonces, se dice que esta guía va a ser para la estandarización, es decir, para que todos los establecimientos tengan una misma mirada, una misma aproximación a un tema como es aborto terapéutico. Tercero, además, se refiere al aborto terapéutico, pero lo llama interrupción voluntaria, que es un eufemismo. Igual termina con la vida de un ser humano, pero nuevamente, el término aborto tiene otra connotación, a decir interrupción voluntaria. Parece como que no hubiera posibilidad de hacer más cosas. Entonces, siguiente, por favor. Y además se menciona 22 semanas porque se puede decir que un bebé con 22 semanas podría ser que con ciertos cuidados especiales, bajo ciertas condiciones, ya sobreviviría. Entonces, antes de las 22 semanas, esa probabilidad de sobrevida es tan baja y además, por definición, la Organización Mundial de la Salud dice que aborto se denomina cuando el bebé tiene menos de 500 gramos o menos de 22 semanas. Entonces, no tendría sentido hacer un protocolo para más de 22 semanas porque en ese momento se le podría llamar un parto anticipado, parto inmaduro, pero no aborto. ¿Ok? Entonces, se entiende hasta allí. Siguiente.
¿Qué se hacía antes del protocolo? Era una cuestión muy natural. Todos los médicos, los profesionales, ginecólogos y los otros especialistas, lo que hacíamos era salvar las vidas y siempre buscamos salvar ambas, la de la madre y la del niño. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Buscábamos parámetros objetivos. Llegaba una mujer gestante, imaginémonos, no sé, un caso probablemente cercano podría ser una mujer con un problema llamado insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón estaba fallando. Entonces, uno puede tomar parámetros del pulso, la presión, el tipo de respiración, análisis de sangre, y en función a todos esos parámetros uno llegaba a decir, esta persona está muy cerca de cuidados intensivos o muy cerca ya de la muerte. Entonces tú dices, si tiene tan baja oxigenación, si los pies están demasiado hinchados, si las manos están muy hinchadas, si la cara está muy hinchada, etcétera, 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 entonces tiene una insuficiencia cardíaca de grado tal. Entonces, el otro parámetro era, ¿y cómo estaba el bebé? El bebé tiene tanto de peso, tantas semanas, y decíamos, si esta señora está bajo estas condiciones, ¿cuánto tiempo más puede esperar o bajo qué condiciones puede seguir esperando? Y entonces se le daba un tratamiento. El tratamiento que se le daba a la mujer consistía en que la vea el ginecólogo y el ginecólogo trabaja en conjunto con un cardiólogo si era un problema, en este caso, de una enfermedad del corazón, y eventualmente un intensivista. Intensivistas son los especialistas en cuidados intensivos, ya dentro de los ambientes que ustedes saben que existen, ¿no? Entonces, al paciente se le tenía hospitalizado, se le daba tratamiento para estabilizarla, y si se veía que se podía estar agravando, se le pasaba a cuidados intensivos, y mientras tanto se hacía lo que se denomina una interconsulta al pediatra, o más precisamente al neonatólogo, y se le decía, mira, es posible que esta señora tenga que dar a luz mucho antes de tiempo, y entonces queremos saber si tu unidad está preparada o no para recibirlo si es que fuera una emergencia de que ya tenga que salir el bebé. Y entonces hacía ese trabajo, y de esa manera la madre, sabiendo que tenía una condición muy delicada, se sentía respaldada, protegida por el equipo que la cuidaba, y además mantenía la esperanza de que eventualmente se lleve ese embarazo a un tiempo de gestación y a un peso del bebé que vaya teniendo buenas probabilidades de sobrevida. ¿Ok? ¿Qué pasa si a pesar de todos los cuidados se veía que era inminente que quede con daño grave o permanente, o se veía inminente inclusive la muerte? No había otra salida, había que hacer que nazca la criatura. Y eso no se llama aborto terapéutico, eso se llama efectivamente adelantar el nacimiento porque no hay otra posibilidad. ¿Qué pasaba si dejábamos al bebé dentro del vientre de la madre que estaba con parámetros objetivos a punto de morirse? Se mueren los dos. Entonces, el objetivo en ese momento de hacer que nazca la criatura no era matar al bebé para curar a la mujer, léase aborto terapéutico, era sacar al bebé para ver si podemos salvarlo a él y salvar a la madre. Se puede entender entonces que la conducta era motivada o movilizada por un deseo de salvar ambas vidas. ¿Qué deficiencias observamos del protocolo actual? Y ahí hago un pequeño paréntesis. Estoy relativamente preocupado porque muchas veces nosotros opinamos y formamos opinión en función a lo que vemos en redes sociales, medios de comunicación, pero a veces no acudimos a la fuente. Si alguno de ustedes, no siendo profesional de la salud y no siendo profesional del derecho y no siendo profesional de la salud de gestión pública, leyese el protocolo, se va a sorprender, como nos hemos sorprendido quienes lo hemos leído, por la inconsistencia que presenta en su redacción y en los principios que se usan. O sea, no es solamente un tema de que ustedes, insisto, formen opinión a partir de esto. Yo lo que estoy queriendo hacer es motivarlos a que revisen el texto de la guía para que comprueben lo que ahora yo voy a ir también comentando. ¿Qué ocurre?
En el protocolo actual no se observa ningún parámetro explícito para que los médicos podamos considerar que hay señales de cercanía de muerte o posibilidad de daño grave y permanente. No hay ninguna mención. Si decía que eso es un auxilio o una ayuda para que los médicos puedan atender mejor a las madres y evitar la muerte, esto no está. Segundo punto, no hay recomendaciones de cómo preparar al bebé para lograr su sobrevida, que creo que es lo mínimo que cualquier paciente esperaría que encuentre. Dice, ay doctor, menos mal que ya salió el protocolo de aborto terapéutico, ¿qué va a hacer usted conmigo? ¿Qué dice su guía? ¿Cuánto debo tener de presión, de pulso, temperatura, peso del bebé? No, nada de eso está consignado en ese protocolo. Y tampoco, y eso sí me pareció muy preocupante, no hay ninguna recomendación de cómo tratar al bebé una vez nacido. Porque ustedes ya dicen, ya, bueno, vamos a suponer que efectivamente es una mujer que estaba con inminencia de muerte y grave riesgo para su salud. Ya, ¿sale un bebé de cuánto? 300 gramos, 4 meses. ¿Dice qué se hace con ese bebé? O sea, se ponen ustedes a imaginar, disculpen que sea tan crudo, ¿qué hacen con un bebito de 300 gramos que mide, no sé, 18 centímetros aproximadamente? ¿Quién lo atiende? ¿Cómo lo atiende? ¿Dónde lo pone? No dice nada de eso. Eso para mí es sumamente preocupante. Siguiente. Aunque es curioso porque sí ponen este argumento en el 5.2 que dice criterio fundamental. Dice que el esfuerzo del personal de salud, de los establecimientos de salud en la atención del embarazo es primordialmente proteger la vida y la salud de la gestante y del feto. Es el único momento en donde se hace alusión a la gestante y al feto. Luego, las 9 páginas que están publicadas en las normas legales del peruano, no se vuelve a mencionar ese objetivo, que para mí sí es válido, ¿no? Como el criterio fundamental. Buscar salvar ambas vidas. Esto no se vuelve a repetir. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la segunda conclusión? El protocolo no era necesario, porque los médicos ya sabíamos qué hacer. Ni tampoco aborda temas relevantes, como para justificar que se haya dado, ¿no? Relevantes para el cuidado de la madre y la sobrevida del niño por nacer. Tercer objetivo. ¿Cómo así el protocolo puede convertirse en un documento que sirva para el aborto a libre demanda? Siguiente. El protocolo le denomina a una lista de enfermedades, le denomina entidades clínicas. Para hablar en sencillo, enfermedades durante la gestación. ¿Cómo es esto? En la guía o protocolo se busca precisar causales, ¿no? De hecho, es un intento de decir, bueno, hay que poner ciertos parámetros o restricciones para que esto no se convierta en una justificación de otro tipo de aborto. Luego se habla de un consenso de sociedades médicas, que aunque no se menciona, ha sido del año 2006, ese consenso. Más allá de lo que ocurrió al interior del consenso, porque sé la historia interna, les aseguro que no era tal consenso, pero bueno, esa es otra historia, pero es obvio que si ha pasado 8 años, les aseguro también que la ciencia ha avanzado muchísimo. Así que lo que ahí estaba consignada en ese consenso, ahorita puede no estar vigente y de hecho no están vigentes muchas cosas. Siguiente. Y empiezan a listarse del 1 al 10 entidades médicas o diagnósticos médicos. Hay 2 entidades, la primera y la segunda, que además se dice que no necesitan junta médica. Y es obvio que no necesitan junta médica porque son el embarazo ectópico, entiéndase, un embarazo fuera del útero. ¿Qué significa un embarazo ectópico y fuera del útero? Es un embarazo que no va a poder continuar. Y cuando esto se presenta, inmediatamente nosotros tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, que significa extraer el tejido, dentro del cual además está el bebé, pero eso no es considerado aborto, eso se denomina el principio de doble efecto. Es decir,
yo tengo que hacer una terapia, pero a consecuencia de esta terapia muere una criatura. Eso no es aborto terapéutico. Eso se llama principio de doble efecto o aborto indirecto también. Para eso no había ningún problema, ni médico, ni moral, ni legal. Sin embargo, se ha colocado en la guía. Eso es como, digamos, para ir haciendo un poco de números. Siguiente. Hay una entidad que nunca había sido un problema, que es, la palabra difícil la voy a decir, parece trabalengua, hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento con deterioro grave hepático y o renal. En palabras simples, náuseas y vómitos excesivos del embarazo que llevan a la deshidratación, a la desnutrición y que además llevan a un daño en el hígado y o el riñón. No toqué la muela diforme, la próxima charla, no mentira. Disculpen, he omitido, pero quisiera seguir avanzando y en algún momento lo puedo volver a tocar. ¿Qué pasa? Cuando hay exceso de náuseas y vómitos durante el embarazo, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Primero se le da tratamiento con dieta. Si no funciona la dieta, se da tratamiento con medicamentos. Si no funciona la dieta y los medicamentos vía oral y ambulatorio, hospitalizamos al paciente. Yo llevo ya 17 años de especialista. He visto nacer 5.000 niños yo, mis pacientes, ¿ya? Y he trabajado además de docente en 2 hospitales muy grandes de Lima. Nunca he visto esto. Nunca lo he visto. No soy una gran referencia, digamos, pero las aseguro. Nunca he visto una hiperemesis gravídica refractaria con daño hepático y o renal. Entonces, no sé a qué viene esta causal, sinceramente. Siguiente. Luego existen entidades que sí exigen un manejo prolongado y multidisciplinario. Por ejemplo, y ahí viene la ambigüedad, porque dice neoplasia maligna que requiera tratamiento quirúrgico, radioterapia y o quimioterapia. Por ponerles un ejemplo, ¿qué cosa es neoplasia maligna? Es cáncer. Todos los cánceres requieren o tratamiento médico, quirúrgico o quimioterápico y a veces hasta radioterápico. O sea, ¿por qué la redundancia? Si se trataba de estandarizar, hubieran dicho neoplasia maligna de tal órgano que tiene tal estadio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero cuando lo ponen abierto, la primera idea que se nos vino a la cabeza que ¿a cáncer de piel? Pues una mujer que tiene un cáncer de piel, ¿saben cómo se trata el cáncer de piel muchas veces? Dependiendo del estadio, sacan la lesión y se acabó. Tengo pacientes o tenemos pacientes con cáncer de mama durante la gestación, que están tratadas exitosamente, en plena gestación, secretaria de clínica, paciente de consultorio, que han salido exitosas. Según este protocolo, que es así de impreciso, hubiera tenido que hacerles un aborto terapéutico. Y entonces aquí hago otro paréntesis. Acá se habla mucho de, dada esta entidad o dado este diagnóstico, entonces corresponde aborto terapéutico. Por un lado, habrán personas, mujeres, que dirán, no, yo no me arriesgo, a mí que me saquen al niño, pero yo quiero seguir viviendo. Puede ser que pase eso, pero la mayoría va a decir, no, es mi hijo, es nuestro hijo, habla con su esposo, habla con el padre de la criatura, es nuestro hijo. Doctor, usted nos puede llevar adelante el embarazo sin que mi enfermedad progrese. ¿Qué le va a tener que decir el doctor? Esa segunda posibilidad, que el embarazo siga adelante y que mi bebé progrese. Eso es una fuerza moral que no tiene comparación. Y eso es lo que prescinde este protocolo. Este protocolo se está olvidando de que las convicciones mueven a la ciencia, que las convicciones mueven a las personas, que nosotros podemos vencer los retos porque tenemos una convicción y una fuerza moral, y de eso se prescinde en esto.
Y podemos ir listando cada una de las otras entidades, pero quiero llegar a la entidad más importante de este protocolo, siguiente, que yo le pongo la entidad abierta, que es la número 11, y ya la podemos bautizar, la causal 11, la entidad 11, como ustedes quieran, pero siempre digan así, porque esa es una campaña que queremos hacer, la 11. La 11 es el problema, ¿por qué? Porque dice, cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada en la junta médica. Creo que para cualquiera de nosotros, con un mínimo de sentido común, cuando alguien nos da una cláusula que diga, y cualquier otra que considere a alguien, alguna institución, entidad o grupo de personas, ya saben que con esa causal se puede introducir cualquier causal. Es decir, este protocolo ya no tendría 11 causales, tiene causales innumerables. ¿Qué nos preocupa de esa frase? Primero, que al decir cualquier otra, ya no hay consenso tampoco, ya no hay estandarización. Si el objetivo del protocolo era estandarizar, con esto se pierde toda posibilidad de estandarizar, es decir, no respetan ni su título ni su objetivo. Pero lo otro, existe una definición que ha dado la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud, siguiente, que dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si uno vincula eso de cualquier otra que afecte la salud y la persona usa el argumento de y salud es física, mental y social, entonces pueden empezar a generar un determinado tipo de causales. Siguiente, que puede ser la de salud mental. ¿Qué es esto de aquí? Es un collage de la bibliografía del protocolo. Toda guía técnica debe tener un sustento bibliográfico. ¿Ya? Toda guía técnica debe tener un sustento bibliográfico. Si no tiene sustento bibliográfico, deja de ser técnica y se convierte en ideológica o cualquier otra cosa. Pero, ¿cuál es la parte curiosa del collage que yo he hecho? Y algunos se han dado cuenta, los que están sentados más cerca, que buena parte de las publicaciones invocadas como bibliografía están auspiciadas por instituciones como una denominada PROMSEX. PROMSEX es una institución que se autodenomina defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Léase, promoción del aborto. ¿Ok? Otra institución como puede ser el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución feminista que promueve el aborto. Eso está en la bibliografía de este protocolo. Entonces, uno ya iba viendo y diciendo lo que parecía es. Pero luego hay una referencia que está hecha por una doctora, la doctora Marta Rondón es una psiquiatra. Y esta psiquiatra ha publicado un artículo denominado Salud Mental y Aborto Terapéutico. Ella considera que la salud mental es un motivo, el daño en la salud mental es un motivo para aborto terapéutico. Siguiente. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos ponen la causal de salud mental? Haciendo asociación de ideas, ¿no? Si dicen que es salud y que salud es física, mental y social, entonces yo podría decir que si una mujer tiene un embarazo no deseado, tiene un bebé con malformaciones congénitas o ha sido un embarazo por violación, el siguiente paso es que esta mujer diga, tengo un daño grave y permanente en mi salud mental. Y con eso puede acceder al aborto terapéutico. Y es evidente, un embarazo no deseado, yo nunca acepto esa terminología, yo diría no esperado, porque no deseado, desde el punto de vista bioético, se correspondería a objetos y no a sujetos. Pero al margen de eso,
Si una persona dice que su embarazo no deseado le está generando un grave daño en su salud mental, porque está llorando todos los días, está desesperada y no tiene ayuda, y se encuentra con un perito que le diga que efectivamente esto le puede dar un daño grave y permanente, podría llegar a acceder. Eso que podría ocurrir, ya ocurrió. Siguiente. Ahorita lo voy a comentar, pero la tercera conclusión es, puesto que el concepto de salud de la OMS es amplio e incluye salud mental, se puede convertir en un argumento para el aborto por causa de delitos penados. O sea, las causas por no deseado, violación y malformaciones eran causales que les había dicho que estaban penadas. Pero si yo o si alguien dice que le está causando un daño grave y permanente en su salud mental, automáticamente las tres causales que estaban penadas se convierten en no penadas, pero bajo el nombre de terapéutico. Siguiente. ¿Qué mensaje del protocolo? Ya está claro. Siguiente. El derecho a la vida puede tener excepciones. Esto es bien delicado. Si ustedes tienen un estado en donde te dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y que tenemos el derecho a la vida desde la concepción, pero tú pones un protocolo en donde abres las puertas al aborto, automáticamente estás negando la esencia de nuestra Constitución. Eso tal vez Gonzalo lo podría explicar mejor que yo. Segundo punto, el mensaje es que el Ministerio de Salud no ha apoyado a ningún médico. Lejos de apoyarlo, le está metiendo en un problema, porque van a haber personas que van a ir a buscar su aborto terapéutico y el médico no tiene en la guía los auxilios para salvar ambas vidas. Y el tercer mensaje es que cumpliendo una serie de requisitos se podría acceder a un aborto tildándolo de terapéutico. Esos son los mensajes que da este protocolo. Siguiente. ¿Qué casos previos han habido? Ya han habido 2 casos. Hay un caso de una adolescente KL, solamente voy a relatar el de KL. Es una adolescente a quien le diagnosticaron un bebé con anencefalia. Es un caso muy lamentable, muy triste. Es un caso en el que el bebé no tiene cerebro y de hecho no va a sobrevivir al momento del nacimiento, ¿ya? Y esta paciente solicitó el aborto, pero le fue denegado y el médico le dijo: no se te puede hacer el aborto porque eso es aborto por malformaciones congénitas y eso sí está penado. Bueno, ella igual tuvo al bebé, pero luego la institución llamada Demus, que es otra institución feminista, la asesoró y le hizo un juicio internacional, pero aduciendo no aborto por malformación. ¿Qué cosa adujo? El peritaje que ella presentó fue que tenía un grave daño, un daño permanente en su salud mental. Y en una instancia que no es vinculante le ganó. ¿Qué significa no vinculante? Creo que Gonzalo también lo puede explicar luego, pero no vinculante significa que el Estado peruano no está obligado a acatar esa sentencia. Entonces, cuando dicen que no, ese protocolo no deja abiertas las puertas ni nada, es mentira. Ya el gobierno peruano ya tenía un problema en donde la mujer adujo que tenía un grave daño en su salud mental. Siguiente. ¿Hay alternativa? Claro que sí. Mi primera alternativa, mi primera propuesta es que la deroguen, porque está mal hecho este documento y además, por lo que vemos, sus intenciones no son nada buenas. Pero si hablamos, yo como médico, ¿qué se puede hacer? Siguiente. Se puede hacer una guía de práctica clínica para la prevención de la muerte materna indirecta. ¿Qué cosa es esto? Se le denomina así a un conjunto de pautas en las que se describen características de la enfermedad o entidad sobre la que va a tratar la guía. Es decir, es una especie de hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta con la que trabajamos todos los médicos se define cuál es la enfermedad, cuál es su frecuencia, cuáles son sus signos y síntomas característicos, cómo se complica, cuáles son los cuidados generales, los tratamientos y la prevención. Y todos ellos se sustentan en una bibliografía reciente y relevante. Eso se llama guía de práctica clínica. Y nosotros, por si acaso, trabajamos con guía de práctica clínica.
Cuando vamos a atender un parto, yo sigo una guía de práctica clínica, evidentemente ya la tenemos en la mente, ya sabemos qué pasos hay que dar y ya sabemos cómo se le explica al paciente, pero todo eso está en una guía y cada guía tiene un determinado sustento científico y esa guía además se dice que es medicina basada en evidencias, es decir, nosotros aplicamos los conocimientos y experiencias que mejor éxito han dado o mejor resultado han dado. Entonces, en base a eso se hace una guía. ¿Y cuál es el problema que estaríamos atacando? El tema que estaríamos atacando es la muerte materna indirecta. ¿Qué cosa es la muerte materna indirecta? Es el riesgo de que muera una mujer a causa de una enfermedad que ha coincidido con su embarazo. Entonces, eso sí sería de auxilio y de hecho ya tenemos un borrador preparado y esperemos que si hay una posibilidad de que se derogue este protocolo y más bien que se haga la guía, creemos que sería una muy buena alternativa desde el punto de vista médico. Ahora Gonzalo va a ver la parte legal y espero sus preguntas para finalizar la segunda exposición. Muchas gracias.